José Rodrigo Arechiga Gamboa, apodado el Chino Anthrax, creció en un Sinaloa donde las sombras del crimen se alargaban. Su alma inquieta lo llevó a explorar horizontes más allá de lo convencional. Sus sueños de ser piloto se encontraron con la arquitectura y el trabajo en negocios informales. Su vida no era mala, pero su inquietud lo empujó hacia un destino insospechado. Los hilos invisibles del crimen tejieron su influencia sobre él, arrastrándolo hacia las sombras. Así nació el que muchos llamarían una leyenda o el sicario más aterrador de su momento, el Chino Anthrax. José Rodrigo Arechiga Gamboa nació el 15 de junio de 1980 en Bacam, Sonora, pero fue criado en Culiacán, Sinaloa. Algunas versiones sugieren que provenía de una familia acomodada, mientras que otras lo describen con un pasado humilde y sencillo, como el de cualquier joven de Culiacán. Independientemente de su origen, lo cierto es que Arechiga Gamboa creció en un entorno que lo llevó a estar cerca de la familia Zambada. La familia Zambada es una influyente familia de narcotraficantes en México, conocida por su participación en el Cártel de Sinaloa. Algunos miembros prominentes de esta familia incluyen a Ismael el Mayo Zambada y su hermano Jesús, el Rey Zambada, quienes han sido figuras clave en el tráfico de drogas a nivel internacional. Desde muy joven, José Rodrigo Arechiga Gamboa estableció fuertes lazos con los hijos de Ismael el Mayo Zambada, Ismael Zambada Imperial, también conocido como el Mayito Gordo o Mayito, quien ha estado involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Fue arrestado en 2014 y se declaró culpable en 2021, siendo condenado a 108 meses de prisión. Recientemente fue liberado para cumplir otros 5 años bajo libertad condicional. Serafín Zambada Ortiz, otro hijo de Ismael Zambada, también ha estado involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Fue arrestado en 2013 en México, condenado a 5 años de prisión y posteriormente liberado en 2018. Ismael Zambada Jr., alias el Mayito Flaco, es el segundo hijo de Ismael el Mayo Zambada. Actualmente es buscado por las autoridades de México y Estados Unidos debido a sus actividades relacionadas con el narcotráfico. Es el único de los hijos del Mayo Zambada que ha actuado de la misma manera que su padre y que ha evitado su captura. Su prudencia y bajo perfil lo caracterizan. Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, otro hijo de Ismael Zambada, fue arrestado en 2009. En años posteriores, luego de llegar a acuerdos con la justicia norteamericana, declaró en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Se especula que actualmente estaría cumpliendo parte de su condena en libertad condicional en algún lugar de los Estados Unidos. José Rodrigo Arechiga intentó convertirse en piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, pero fue rechazado por sus exámenes médicos. Luego de esto, comenzó a estudiar arquitectura. Fue durante esta etapa de su vida cuando conoció a su novia y futura esposa, Yuriana Castillo Torres, con quien luego tuvo una hija. La esposa de Arechiga diría en una carta enviada a la corte: «Casarse tan joven y formar una familia tan temprano, creo que es lo que obligó a Rodrigo a buscar otras opciones para mantenernos. Las opciones eran más prósperas», dijo, y añadió: «No puedo explicártelo porque era una conversación de la que nunca hablamos». Revisaremos más adelante el triste final de Yuriana Castillo Torres, la mujer de Arechiga Gamboa. Sin ninguna certeza de los motivos específicos que lo arrastraron a involucrarse en el mundo del crimen, lo cierto es que Arechiga comenzó a trabajar y a ganarse la confianza de la familia Zambada alrededor del 2004. Con 24 años de edad, el chino comenzó a trabajar para el Cártel de Sinaloa en un nivel muy bajo. Generalmente se limitaba a manejar y llevar recados. Posteriormente, comenzó a administrar y coordinar envíos de mercancía hacia los Estados Unidos. Si te está gustando el video, no olvides seguir el canal de YouTube y dar un like a este video. Arechiga se destacó por su astucia y creatividad y transformó la forma en que se movían las drogas, ocultándolas en empresas de transporte legal. El insólito método del Chino Anthrax para traficar drogas fue revelado en algún momento por uno de los hijos del Mayo Zambada y quedó plasmado en el libro El Traidor de la periodista Anabel Hernández. Usaba 2 tráilers refrigerantes para transportar la droga. Dichos tráilers eran, según algunas fuentes, de una empresa muy reconocida en la región. Corrompió a un empleado de la compañía, quien le proporcionaba la documentación necesaria para disfrazar las cargas de droga entre el pollo congelado.
En cada tráiler podía transportar hasta 2 toneladas de marihuana. A la par de ese rol, comenzó a tener más responsabilidades. Se le asignó a actuar como guardaespaldas de los hijos de Ismael Zambada. Inicialmente protegía a Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito, y después de un tiempo se encargó de la seguridad de Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo. En general, se le dieron armas, vehículos blindados y se le autorizó traer a más personal para ayudar a proteger a la familia Zambada. Este rol cobró más relevancia después de que en 2008 inició la guerra con los Beltrán Leiva. A principios de ese año, Arturo Beltrán Leiva rompió su alianza con el Chapo Guzmán e Ismael Zambada debido a la detención de Alfredo Beltrán Leiva y otros asuntos, incluidos el control de lucrativas rutas de tráfico de narcóticos y la lealtad de los clientes mayoristas de narcóticos. Los Beltrán Leiva se enfocaron en apoderarse de los territorios de Morelos, Guerrero, Puebla y otros estados del sur, así como afianzarse individualmente en Sonora y Sinaloa, lo que incrementó las disputas con Joaquín El Chapo Guzmán y por defecto con Ismael El Mayo Zambada. Esta situación hizo ver el lado más perverso de José Rodrigo Arechiga Gamboa, quien se convirtió en el líder del grupo de sicarios del Mayo Zambada, creando posteriormente su propio escuadrón de sicarios llamado Los Antrax. Los Antrax fueron un grupo y brazo armado del cártel de Sinaloa, responsables de varios homicidios y de brindar servicios de seguridad a Ismael El Mayo Zambada. El grupo operaba principalmente en la ciudad de Culiacán, donde sus miembros cometieron horribles homicidios y ataques contra civiles y miembros de células delictivas contrarias. Los Antrax fueron la unidad ejecutora más grande y mortífera del cártel de Sinaloa. Su distinción principal era que todos los miembros del grupo portaban un anillo de calavera, con lo cual demostraban, según ellos, liderazgo, muerte y poder. Uno de los enfrentamientos más fuertes de la época fue el ocurrido cerca de Tubutama, específicamente en un camino vecinal que conduce de Sarik a Tubutama, en un paraje ubicado a unos 20 kilómetros de la línea divisoria con Estados Unidos. Este fue el mayor enfrentamiento entre dos grandes cárteles rivales de la droga del que se haya tenido registro en México. Según refieren testigos, el enfrentamiento duró extensas horas, con un saldo oficial de 21 muertos y varios heridos más, aunque también se escuchan fuentes informales que aseguran que los muertos fueron más de 100. Este enfrentamiento fue protagonizado por sicarios pertenecientes al grupo de los Beltrán Leiva, apoyados por el cártel de los Zetas, en contra de sicarios del cártel de Sinaloa, compuesto por facciones del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. El ahora conocido como el Chino Antrax solo consiguió volverse más sanguinario con cada enfrentamiento. Cada encuentro con los brazos armados de los Beltrán Leiva se convertía en un festín de violencia despiadada. Torturaba y asesinaba a sus enemigos de maneras horribles, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción en cada enfrentamiento. Su sed de sangre y su sed de venganza no conocían límites. Pero el Chino Antrax no solo era un criminal astuto, sino que también se convirtió en una especie de influencer en las redes sociales, ya que utilizaba plataformas como Instagram para compartir fotos y videos que mostraban su vida lujosa. Esto incluía imágenes de automóviles de lujo, armas de fuego personalizadas, animales exóticos, ropa de diseñador y otros signos de opulencia. Además, sus publicaciones a menudo lo mostraban rodeado de mujeres hermosas y grupos de seguidores leales. Todo esto contribuyó a su creciente notoriedad y seguidores en línea. Pero de la misma manera en que se convertía en toda una celebridad, también los Antrax empezaban a sufrir bajas importantes y las autoridades comenzaban a poner los ojos en José Rodrigo Arechiga Gamboa. Parecía que se acercaba la captura del Chino, pero no antes de dejar otra marca en su historia de vida, un suceso que elevó aún más su fama como uno de los sicarios más temidos de la época. El 18 de octubre de 2013, en el Salón Ocean House del extinto Hotel Marbella, ubicado en Los Cabos, Baja California, el Chino Antrax tuvo la osadía de infiltrarse en la celebración de los 63 años de Francisco Rafael Arellano Félix y asesinarlo enfrente de todos los invitados, incluyendo su seguridad personal. Francisco Rafael Arellano Félix fue el líder de uno de los cárteles más grandes e importantes de México en la década de los 80 y 90, el Cartel de Tijuana. El salón lucía repleto de globos y estaba decorado con manteles color azul.
una foto tomada horas antes de su muerte, muestra al capo luciendo en buena forma física, acompañado de su esposa y amigos, disfrutando de la velada en un imponente jardín con vista privilegiada hacia el mar. Entre sus invitados se encontraban deportistas famosos, empresarios de alto vuelo y, por supuesto, políticos. Además, la fiesta estuvo amenizada por las mejores bandas del momento. Ya era de noche cuando las balas de un sicario disfrazado de payaso interrumpieron el festejo y acabaron con la vida de Francisco Rafael Arellano Félix. Este payaso escondía bajo su máscara al temido y ya conocido sicario, el Chino Anthrax, quien finalmente logró escabullirse de la seguridad como solo él lo podía hacer y celebrar una victoria más. A raíz de este evento, también se hizo un corrido bastante conocido titulado La Gracia del Payaso. Luego de este gran golpe, José Rodrigo Aréchiga Gamboa no sabía que solo le quedaban pocos meses en libertad. En uno de sus tantos gustos, decidió tomarse unas vacaciones fuera del país. Con todo preparado, viajó a Holanda, pero fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam el 30 de diciembre de 2013. Aréchiga Gamboa había llegado a Ámsterdam en un vuelo procedente de México y fue detenido por las autoridades holandesas en respuesta a una solicitud de extradición de los Estados Unidos. Se le acusaba de tráfico de drogas y tenía una orden de arresto por cargos relacionados con narcotráfico en ese país. Posteriormente, en julio de 2014, José Rodrigo Aréchiga Gamboa fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos federales relacionados con el narcotráfico. El Chino Anthrax había estado viviendo encubierto usando el nombre de un hombre mexicano muerto, alterando sus facciones con cirugía plástica y tratando de eliminar sus huellas digitales, aunque esto no le sirvió. Se especula que su detención pudo deberse a uno de dos motivos. El primero, quizás su exposición en redes sociales que, aunque si bien se esmeraba en difuminar su rostro, evidentemente había otras maneras de empezar a atar cabos, como el anillo de calavera que identificaba al grupo armado de los Anthrax. El segundo, una posible información que pasó Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, quien fue arrestado en marzo de 2009 y quien estaba tratando de llegar a un acuerdo con la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Aunque en principio el Chino Anthrax se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, en el año 2015 decidió declararse culpable de cargos relacionados con el narcotráfico en los Estados Unidos y por ordenar ataques a integrantes de organizaciones delictivas rivales. Luego de múltiples acuerdos con la justicia norteamericana, José Rodrigo Aréchiga Gamboa fue condenado a solo 6 años de prisión en los Estados Unidos y 5 años bajo prisión domiciliaria. Una condena tan baja y tan flexible en los Estados Unidos solo podía indicar algo. El Chino Anthrax estaba entregando información importante sobre el cartel de Sinaloa, nombres, direcciones y rutas de narcotráfico. En pocas palabras, estaba traicionando a su gente a cambio de unas mejores condiciones. Otro suceso que marcó la vida de Aréchiga Gamboa durante su detención fue el secuestro y asesinato de su esposa y madre de su hijo. Apenas 4 meses después de su detención en el aeropuerto de Ámsterdam, su pareja, Yuriana Castillo Torres, fue secuestrada en la ciudad de Culiacán al salir de un gimnasio, exactamente el 6 de mayo de 2014. Testigos aseguran que varios hombres se la llevaron en una camioneta y que en el lugar solo quedó un zapato deportivo color morado, propiedad de la joven, quien presuntamente también tenía parentesco con algunos cabecillas del cártel de Sinaloa. A pesar de sus lazos con el narcotráfico, estos no le valieron para salvarle la vida a Yuriana Castillo Torres. Un día después de su secuestro, se encontró su cuerpo en un lote baldío, envuelto en sábanas blancas y amarrado con cables eléctricos. Si bien en múltiples medios se tiene la idea de que este asesinato fue ejecutado por grupos enemigos del Chino Anthrax, otra hipótesis es que Yuriana Torres fue asesinada por un exnovio que, al darse cuenta de que habían capturado al Chino Anthrax, aprovechó para atentar contra ella. Según reveló la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, la causa oficial de muerte de Yuriana Castillo fue por asfixia a causa de un ahorcamiento. El Chino Anthrax pasó algunos años en prisión en los Estados Unidos hasta que en el año 2020 llegó el momento de sus años en libertad condicional bajo arresto domiciliario. La orden era muy clara. Aréchiga Gamboa no se podía mover de un estrecho perímetro de su residencia en San Diego, California. Pero solo semanas después de haber sido puesto en libertad, el Chino Anthrax se escapó del lugar donde permanecía bajo arresto domiciliario.
La Corte del Distrito Sur de San Diego escribió en su momento que, al llegar los supervisores al domicilio para que firmara el acta con los detalles de que estaba cumpliendo con los requisitos de su libertad condicional, no lo encontraron. El magistrado no esperó las 48 horas reglamentarias para que el prisionero se reportara y emitió inmediatamente una orden judicial para su recaptura, tanto en Estados Unidos como en México. Extrañamente, y a pesar de que había sido colaborador de la justicia de los Estados Unidos, el destino del chino Anthrax fue nuevamente Culiacán, y específicamente la residencia de su hermana Ada Jimena Arechiga Gamboa, quien vivía con su pareja sentimental, Juan Guillermo García. Su hermana había estado entre varios miembros de la familia que instaron a la indulgencia de José Rodrigo antes de su sentencia. Ada Jimena describió la relación con su hermano como muy estrecha en su carta al juez. Una de las mayores alegrías de mi vida fue el nacimiento de mi hermano José Rodrigo, con quien he pasado mucho tiempo, escribió. Pero el chino Anthrax ya tenía fuertes y múltiples enemigos en Culiacán, a raíz de que para algunos era visto como un traidor. Así que no pasó mucho tiempo hasta que un grupo de sicarios armados llegaran a su nuevo lugar de residencia y se desatara una lluvia de balas. Por más que intentó defenderse, su final ya estaba escrito con sangre, y con él, el destino de las personas que lo acompañaban. En la mañana del sábado 16 de mayo, se reportó el hallazgo de 3 personas sin vida, 2 hombres y una mujer, dentro de una camioneta negra a las afueras de Culiacán. Medios locales anunciaron que se trataba de Ada Jimena Arechiga Gamboa, hermana del chino Anthrax, y su compañero sentimental, Juan Guillermo García. Hasta ese momento no se hablaba del tercer cuerpo. Horas más tarde, en algunos diarios mexicanos ya se hablaba de la posible muerte del chino Anthrax. En la versión que circuló, habría sido secuestrado la noche anterior por un grupo armado junto a su hermana y su cuñado. Después de una fuerte balacera, habrían sido ejecutados y abandonados dentro del vehículo registrado a nombre de su hermana. El lunes 18 de mayo, las autoridades confirmaron la muerte del chino Anthrax mediante un comunicado de 4 párrafos publicado en redes sociales que iniciaba de la siguiente manera. La Fiscalía de Sinaloa realizó la identificación oficial de José Rodrigo Arechiga Gamboa, Ada Jimena Arechiga Gamboa y Juan Guillermo García, víctimas localizadas sin vida el pasado sábado 16 de mayo de 2020. Los asesinos del chino Anthrax pudieron ser muchos, aunque la especulación más fuerte es que fue una orden directa de su propio cártel a raíz de la información que pasó a la justicia norteamericana. Algunos investigadores aseguran que Arechiga Gamboa no hubiera regresado a Sinaloa si no creyera que tenía la protección de su jefe, pero que incluso si los homicidas hubieran sido gente de los Chapitos o de los Beltrán Leiva, ese asesinato no hubiera sido posible si los Zambada no lo hubieran dejado solo, aseguraron. Otras fuentes especulativas afirman que el regreso de José Rodrigo a Culiacán hacía parte de un entramado con las autoridades norteamericanas para intentar llegar a los líderes de la organización criminal a través de un sistema de rastreo incorporado en el cuerpo de Arechiga Gamboa. Aparentemente, el cuerpo de José Rodrigo Arechiga Gamboa fue sepultado en el Panteón Jardines de Humaya, ubicado a las afueras de Culiacán, famoso por la opulencia de sus mausoleos y porque allí están enterrados los restos de narcotraficantes como Amado Carrillo, Arturo Beltrán Leiva, Ignacio Coronel y Arturo Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán. Aunque algunos pocos afirman que la vida de este personaje no fue tan especial y tan icónica como se pinta y se relata en los medios de comunicación, lo que sí es cierto es que, sea mito o realidad, poco a poco se va convirtiendo en una leyenda en la historia del narcotráfico, y específicamente de los sicarios asociados a ella. Este fue el final de José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Anthrax. Murió a los 39 años de edad, dejando tras de sí una estela de violencia y misterio que aún hoy sigue siendo tema de discusión y fascinación en México y más allá de sus fronteras. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal de YouTube, dar un like a este video y escribir en los comentarios que mejorarías para el próximo video.